Gaza está ardiendo. Esas son las palabras del ministro de Defensa de Israel, mientras las fuerzas de defensa israelíes inician la invasión terrestre de la ciudad de Gaza. El primer ministro de Israel, Netanyahu, ha sido quien ha impulsado la invasión a Gaza, a pesar de tener parte de su país y el mundo entero en contra. La economía de Israel está en mal estado. Ha estado en modo de guerra por casi 2 años. Y eso ha causado muchos problemas internos. Entonces, ¿por qué Israel decide empezar una invasión ahora, que está más débil? La respuesta puede estar en la Biblia. En el Génesis, Dios le hizo una promesa a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este versículo aparece también en la Torá, el libro sagrado del judaísmo. A esta promesa se la conoce con el nombre de el Gran Israel. El problema es que, para formar ese Gran Israel, se tendrían que incluir tierras que hoy pertenecen a otros países que ya existen y tienen sus propios gobiernos, como Palestina, Jordania, Líbano y partes de Irak, Siria, Arabia Saudita, Egipto y Turquía. Quizás piensas que esta teoría es una locura conspiranoica, pero mira lo que Netanyahu dijo durante una entrevista. אתה מתחבר לחזון? מאוד, באמת? מאוד. לישראל השלמה. אתה שואל אותי, אנחנו כאן. Esto podría explicar noticias como esta. Si esto es cierto, Netanyahu podría estar iniciando el plan del Gran Israel al invadir Gaza. Y aquí viene lo más increíble. La Biblia parece profetizar justo esta invasión. Para entenderlo, tenemos que saber que en la Biblia, la zona de Gaza y Palestina tenía otro nombre: Filistea. Filistea estaba en la costa, en la misma zona donde hoy está Gaza, y sus ciudades más importantes eran 5: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Seguramente la palabra filisteos te suena de la Biblia. Durante mucho tiempo los filisteos fueron enemigos muy poderosos de Israel. Los dominaron, los mataron y los hicieron esclavos. Los filisteos tenían un secreto: el dominio del hierro. Mientras Israel luchaba con armas de bronce, ellos tenían armas más poderosas y mortales. Por esta razón, Israel sufrió mucho y fue dominada por los filisteos durante años. Y es aquí donde varios profetas de la Biblia hablaron y escribieron lo que Dios les dijo que pasaría al final con esta tierra y este enfrentamiento. El profeta Amós vio el final de esto hace 2800 años. Dios lo escogió para enviar un mensaje a un pueblo que vivía cómodo, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Uno de los mensajes más fuertes fue para la ciudad de Gaza. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo este profeta? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Prenderé fuego al muro de Gaza y consumirá sus palacios, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Lo que Amós estaba describiendo era una destrucción total. Cuando la Biblia dice no revocaré su castigo, significa que la decisión de Dios ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El mensaje hablaba de fuego en sus murallas, sus edificios más importantes quemados y al final una frase que suena definitiva: el resto de los filisteos perecerá. Iban a morir o a desaparecer por completo. Ahora pensemos en esto. ¿Dónde están los filisteos hoy? Han desaparecido. Su cultura, su idioma, sus creencias, todo se borró de la historia. Solo queda el nombre, Gaza, como un recuerdo de aquel pueblo. Pero hay algo más en esta historia. Los filisteos de Gaza no eran un enemigo nuevo para el pueblo de Israel, y no estaban en la región por razones aleatorias. La Biblia nos cuenta algo increíble. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos. Este versículo puede ser un poco difícil de entender, pero lo que nos dice es muy importante. Dios permitió que los filisteos se quedaran en esa tierra con un propósito. Eran una prueba constante para el pueblo de Israel, para que nunca se olvidaran de confiar siempre en Dios. Pero no solo el profeta Amós habló sobre Gaza. Varios profetas lo hicieron, pero hay uno que dio una profecía con un detalle muy importante que lo cambia todo. ¿Quién fue este hombre? Sofonías. Aunque no es tan famoso
famoso, no era un profeta cualquiera. La Biblia nos dice que era de la familia del rey Ezequías, y por eso, cuando él hablaba, la gente le ponía mucha atención. Su mensaje fue muy claro y fue directo al grano. Él no solo anunció la destrucción de las ciudades de los filisteos, como ya habían hecho otros antes que él. Anunció algo más, un cambio de dueño de la tierra que se sigue viendo hasta hoy. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Porque Gaza será desamparada. Ay de los que moran en la costa del mar. La palabra de Jehová es contra vosotros, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Será aquella tierra para el remanente de la casa de Judá. Analicemos esto. La primera parte ya la conocíamos. Gaza será desamparada, es decir, será abandonada. Esto es un mensaje de destrucción y juicio, algo que otros profetas también dijeron. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo. La profecía no se queda ahí, responde a una pregunta muy importante. Si los filisteos son quitados de esa tierra, ¿quién se va a quedar con ella? Sofonías da una respuesta directa y clara. Será aquella tierra para el remanente de la casa de Judá. La profecía no dice que la tierra se quedaría vacía, ni que otro gran imperio la conquistaría. No, conecta directamente esa tierra de la costa con el pueblo de Israel. Así que la profecía de Sofonías no es solo sobre el fin de un pueblo. Anuncia que la tierra cambiaría de dueños. Es una promesa de que la costa, que una vez fue de sus enemigos, se convertiría en un lugar para el pueblo de Israel. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia. Hay otras profecías que nos dan más detalles muy interesantes. Zacarías fue un profeta que vivió tras el exilio babilónico, cuando los judíos regresaban a reconstruir Jerusalén. Cuando por fin pudieron volver para reconstruir su ciudad, Jerusalén, la gente estaba muy triste y sin ganas de nada. La misión de Zacarías era darles ánimo y esperanza, pero entre sus mensajes de alegría, también dejó una profecía sobre Gaza que nos hace pensar mucho. Zacarías escribió: verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, y perecerá el rey de Gaza. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Dos elementos saltan a la vista, dos predicciones específicas que merecen atención. Primero, habla de acabar con la soberbia de los filisteos. Ahora, ¿qué es la soberbia para la Biblia? No es solo ser una persona que se cree mucho o es arrogante. En la Biblia, soberbia significa algo más profundo. Es vivir como si Dios no existiera, creyendo que no lo necesitas para nada. Y eso, para la Biblia, es ponerse en contra de Dios. Los filisteos eran conocidos por esta actitud. Desafiaron a Israel durante siglos. Su soberbia era su identidad nacional. Pero la segunda predicción es la más sorprendente. Habitará en Asdod un extranjero. Para que se entienda, Asdod era otra ciudad muy importante de los filisteos, como una ciudad hermana de Gaza. Esta profecía estaba anunciando un cambio total en la gente que vivía allí. No solo decía que su orgullo sería destruido, sino que los mismos habitantes cambiarían. Aquí nos hacemos la pregunta más importante: ¿esto ya pasó en la historia o es algo que va a pasar en el futuro? Si miramos la historia, vemos que Gaza fue conquistada varias veces. Alejandro Magno la conquistó con mucha violencia en el año 332 a.C. Luego la controlaron los romanos y después los árabes. ¿Por qué Gaza aparece una y otra vez en las profecías de la Biblia? Para entenderlo, tenemos que viajar más de 3000 años al pasado. Israel intentó conquistar Gaza desde el principio. Jueces lo confirma. Tomó pues Judá a Gaza con su territorio. Parecía una victoria fácil, pero no duró. Los filisteos, los enemigos de Israel, recuperaron Gaza muy rápido y la convirtieron en una de sus ciudades más importantes. Pero, ¿cómo lo hicieron? Los filisteos tenían una ventaja muy grande. Eran un pueblo que venía del mar y sabían fabricar armas y herramientas de hierro. En esa época Israel todavía usaba armas de bronce, que es un metal más débil. El hierro los hacía mucho más fuertes en la batalla. Y entonces aparece Sansón. Su historia nos ayuda a entender por qué Gaza es tan importante. El problema de Sansón con los filisteos no empezó cuando lo capturaron. De hecho, la Biblia nos cuenta en el capítulo 16 de Jueces que él ya conocía Gaza, pues fue allí para estar con una prostituta. Después de ser engañado y traicionado, Sansón fue capturado por sus enemigos y lo llevaron al centro de su poder, a Gaza. Allí le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo obligaron a trabajar
como un animal en la prisión. El gran héroe de Israel era ahora el prisionero más importante de los filisteos y se burlaban de él. Los filisteos hicieron una gran fiesta en el templo de su dios, Dagón, para celebrar que habían atrapado a su enemigo. Sacaron a Sansón, ciego y débil, para que la gente se riera de él. Era el momento más grande de su celebración, pero en su último momento, Sansón encontró su fuerza. Le pidió a Dios una última vez que le diera poder para vengar la pérdida de sus ojos y para vengar a su pueblo. Se apoyó en las dos columnas que sostenían todo el templo, gritó y empujó con toda su alma. El templo se vino abajo. Sansón murió, pero con él murieron miles de sus enemigos. Gaza, el lugar donde lo humillaron, se convirtió en el lugar de su venganza final. Y esta historia de lucha por Gaza no termina con Sansón. Se repite una y otra vez en la Biblia. El rey David luchó contra los filisteos. Su hijo, el rey Salomón, los controló por un tiempo. Y muchos profetas de Dios como Amós, Jeremías y Sofonías avisaron que Dios castigaría a Gaza. Pero a pesar de todo, la ciudad siempre seguía ahí, siempre resistiendo. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy? Porque en la Biblia, Gaza es como una línea en la arena, una frontera que nunca desaparece. De un lado está la tierra que Dios le prometió a su pueblo, Israel. Del otro están sus enemigos, porque en la Biblia, Gaza representa una frontera. Es un límite entre la tierra prometida por Dios y las fuerzas que se oponen a ella. Por eso no es sorprendente que incluso hoy siga siendo una zona de conflicto. Después de tantas batallas y profecías, se esperaba que Israel controlara Gaza, pero pasó todo lo contrario. Comenzó un ciclo muy triste. Primero, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios. Entonces, sus enemigos, como los filisteos de Gaza, los hacían sufrir. El pueblo, desesperado, le pedía ayuda a Dios, y Dios les mandaba un salvador, un líder como Sansón para liberarlos. Pero la paz duraba muy poco, y la historia volvía a empezar, una y otra vez, pero cada vez estaban peor. Las peleas contra Gaza eran solo una señal de que algo muy malo estaba pasando por dentro. El problema no era solo la lucha contra otros pueblos. La verdadera enfermedad estaba por dentro. Israel se estaba apagando espiritualmente. Ya no buscaban a Dios. Los profetas les hablaban, les advertían, pero ellos no querían escuchar. La decadencia espiritual corroía la nación desde adentro. Los profetas clamaban, pero el pueblo no escuchaba. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces vino el desastre final. Babilonia conquistó Jerusalén, quemaron el templo, el lugar sagrado donde adoraban a Dios, y el pueblo fue llevado como prisionero, muy lejos de su tierra. Todo parecía perdido. La tierra prometida, ese lugar especial que Dios les había dado como hogar, desapareció de sus manos. Su fe y su identidad parecían derrumbarse, y en la mente de todos había una pregunta terrible. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa de darles esa tierra para siempre? Pero la respuesta fue una sorpresa total. El problema nunca fue Gaza, ni los otros pueblos. El verdadero enemigo no estaba afuera, estaba adentro, en el corazón de la propia gente de Israel. Las batallas contra Gaza y otros enemigos eran solo el resultado de otra guerra que Israel ya había perdido, la guerra contra su propio orgullo, contra su adoración a otros dioses y contra su rebeldía. Israel estaba muerto por dentro, sin vida espiritual, y ante algo tan grave se necesitaba a alguien que pudiera ver más allá. Dios envió a un profeta, Ezequiel. Le reveló el destino de Israel en la visión del Valle de los Huesos. Ezequiel ya había visto cosas imposibles, pero jamás imaginó que sería testigo del mapa profético del destino de Israel, su caída, su renacer y su restauración en los últimos días. Todo comenzó cuando la mano del Señor vino sobre Ezequiel, y en el espíritu fue llevado a un lugar desolador. Era un valle extenso, silencioso y árido, pero lo más desconcertante no era el paisaje, sino lo que cubría el suelo: huesos. Miles de huesos completamente secos, esparcidos al azar por la tierra seca, fragmentados y abandonados hacía mucho tiempo. Ezequiel fue obligado a caminar por aquellos restos y sintió el crujido al pisar aquellos huesos quebrados por el sol y por el tiempo. La escena era clara. El valle era Israel, destruido, exiliado, sin tierra, abandonado. Era un pueblo reducido a polvo, pero entonces, en medio de ese silencio abrumador, Dios le hizo una pregunta inquietante. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?».
Ezequiel miró a su alrededor aquel paisaje de muerte y abandono. Era pregunta cargada de tensión porque la lógica decía que no. Pero Ezequiel sabía que el Señor podía hacer lo imposible, así que respondió con humildad: Señor, solo tú lo sabes. Entonces, Dios hizo algo impensable, lo desafió a predicarle a los huesos. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Parecía absurdo, pero Ezequiel tenía fe y obedeció. Se posicionó frente a aquel mar de muerte y cuando empezó a hablar, el suelo comenzó a temblar. De repente se escuchó un sonido leve, como un crujido subterráneo, pero creció rápidamente hasta convertirse en un estruendo que retumbó en todo el valle. El sonido sacudió los huesos y comenzaron a moverse y a unirse. Los huesos se buscaban entre sí y se unían hueso con hueso, encajando perfectamente, columna con vértebras, fémur con cadera, costillas y cráneos. Y entonces aparecieron tendones, la carne cubrió los huesos y la piel envolvió los cuerpos. Un ejército disperso comenzó a reconstruirse ante sus ojos, y en minutos, lo que antes era un campo de muerte se convirtió en un valle lleno de cuerpos humanos completos, pero no estaban vivos, no respiraban ni se movían. Tenían forma humana, pero seguían siendo cadáveres. Entonces Dios habló de nuevo y le ordenó a Ezequiel hacer algo más profundo, no profetizar a los cuerpos, sino al espíritu, al aliento mismo de vida. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedeció, y al pronunciar esas palabras, el viento llegó, invisible, pero real. No era aire común, era ruaj. El aliento mismo de Dios descendió sobre ellos, el mismo que sopló en Adán al principio, el mismo que hizo del barro un ser viviente. Y sucedió, los cuerpos empezaron a respirar. Sus pechos se inflaron y la vida volvió a los cuerpos. Delante de Ezequiel se levantó un ejército, un símbolo viviente del renacer de Israel, un pueblo que estaba muerto, pero que Dios resucitó. Esta visión del Valle de los Huesos es tan importante que Dios no dejó su explicación a la interpretación. El Señor reveló con claridad su verdadero significado en estos 4 versículos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Estos 4 versículos son el pasado, presente y futuro del pueblo de Israel. Lo primero que debemos entender es que Ezequiel fue llevado al valle para que viera la realidad espiritual y profética de su pueblo. El valle representa el exilio, pero también el descenso espiritual. En la Biblia, el valle es el lugar de la prueba, símbolo de juicio y muerte. Israel había descendido, literalmente, de su monte sagrado, Sión, a la tierra del polvo, y lo que Ezequiel vio allí no eran cuerpos. Los huesos secos representan una muerte colectiva como pueblo. Es la imagen de una nación borrada del mapa, silenciada por la historia. Dios estaba hablando de su pueblo, de Israel. El Israel que había sido dispersado por siglos, que ya no tenía templo, ni tierra, ni rey, ni idioma común. Dios llamó sepulcros a las naciones en las que Israel fue esparcido. El Israel que durante 2000 años se convirtió en un pueblo errante que pasó por inquisiciones, expulsiones y por el holocausto. La pregunta de Dios, ¿vivirán estos huesos?, no era una prueba para Ezequiel, sino para su pueblo. Y es que Dios actúa cuando todo está muerto y ya no queda nada. Pero la promesa fue clara. Él los sacaría de entre los muertos y dejó escrito el orden profético del proceso de reconstrucción. Primero se escucha un temblor,
luego los huesos se unen y después aparece la carne pero no el aliento. Esto representa el primer paso en la restauración de Israel. El regreso físico, territorial. Durante casi 2000 años, las palabras de Ezequiel parecían imposibles de cumplir. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos de Roma destruyeron Jerusalén y quemaron el segundo templo. Israel dejó de existir como nación. Los judíos fueron dispersados, primero por el Imperio Romano y más tarde por todo el continente europeo, África del Norte, Asia y América. Vivieron como extranjeros, muchas veces rechazados, perseguidos, forzados a ocultar su fe. Fue la catástrofe que selló el destino del Israel antiguo, dispersando al pueblo por todo el mundo en una diáspora que duraría siglos y que convertiría a los judíos en extranjeros en todas las naciones. Sin templo, sin tierra, solo una promesa les sostenía, la palabra escrita por los profetas. Porque Dios ya había advertido siglos antes a través de Moisés que esto sucedería. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y entre esas naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Y aunque su identidad parecía desvanecerse, nunca desapareció. El pueblo de Israel conservó su idioma, su fe, su linaje y su anhelo de regresar. Cada año, en cada Pascua celebrada en el exilio, repetían una frase que parecía imposible: el próximo año en Jerusalén. Ese anhelo fue el que mantuvo encendida la promesa, porque lo que parecía imposible estaba escrito desde hacía siglos. El pueblo que había sido esparcido como polvo regresaría. La tierra que había sido abandonada florecería y el nombre que había sido olvidado volvería a ser proclamado entre las naciones: Israel. Y ese día llegó. El 14 de mayo de 1948, después del horror del Holocausto, David Ben Gurión se puso de pie en Tel Aviv y declaró lo que muchos creían que nunca ocurriría: el Estado de Israel ha nacido. La nación de Israel, que había desaparecido por 2000 años, volvió a la vida. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez desde hacía milenios, los judíos regresaron a su tierra ancestral y fundaron el Estado de Israel. Huesos que se habían secado comenzaron a unirse. El pueblo volvió a la tierra prometida, pero lo más impactante fue que la profecía de Ezequiel acababa de activarse. Porque Dios no había dicho: restauraré a Jerusalén, ni construiré de nuevo el templo. El Señor había dicho: tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. En solo unos años, millones de judíos regresaron desde más de 100 países, desde Estados Unidos, Etiopía, Rusia, Argentina, Alemania. Gente que no hablaba el mismo idioma y que nunca había pisado Jerusalén, regresaron y los huesos volvieron a unirse. Muchos teólogos, estudiosos y creyentes ven en este acontecimiento el inicio del cumplimiento literal de Ezequiel 37. Desde entonces, Israel ha sido atacado, rodeado por enemigos, amenazado en cada década, y sin embargo permanece. Y no solo permanece, florece. En 1948 era un desierto y hoy exporta tecnología, agua, frutas, inteligencia, seguridad. El hebreo durante siglos fue una lengua muerta y hoy es el idioma de millones de personas que hablan el idioma que los profetas usaron para escribir la palabra de Dios. No es solo una lengua, es un testimonio viviente de que lo muerto puede volver a vivir. Las profecías de Isaías también se han cumplido. El desierto florecerá como el lirio. Pero Ezequiel vio 3 etapas: la reunión de huesos, la reconstrucción del cuerpo y la entrada del espíritu. Israel ha cumplido 2 de esas 3 etapas. Primero fue el retorno físico, después la carne, la reconstrucción política, pero aún no ha recibido el aliento de Dios, la restauración espiritual. Israel aún no ha sido transformado por el espíritu, porque la mayoría del pueblo israelí sigue sin reconocer al Mesías. Muchos viven con fe, otros sin ella, pero aún no ha ocurrido lo que los profetas anunciaron: un derramamiento del Espíritu, una transformación interior colectiva. En el primer Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de discípulos en Jerusalén y cambió la historia. Pero los profetas anunciaron un segundo Pentecostés, no sobre unos pocos, sino sobre toda la nación. Cuando eso ocurra,
Será como fuego cruzando el mundo, un soplo que revivirá a los huesos. Cuando Ezequiel profetiza, usa la palabra hebrea ruaj, que significa aliento de Dios. Y este detalle es clave porque significa que el Espíritu de Dios volverá a habitar en medio de su pueblo. Y esto aún no se ha cumplido. El pueblo de Israel está reunido en su tierra. El valle ya no está vacío, pero el aliento aún no ha descendido. Entonces, la pregunta que queda por responder es, ¿cuándo respirará Israel? ¿Cuándo recibirá ese soplo divino que transforme su corazón y complete la visión profética? Para responder, tenemos que mirar más allá de Ezequiel, porque no fue el único que lo vio. Es la promesa que resonó a través de todos los profetas. Jeremías lo anunció con claridad profética siglos antes. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Joel, por su parte, anunció algo radical. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Zacarías, quizás el más gráfico de todos, habló de un día futuro cuando el pueblo de Israel vería al Mesías, y se quebrantaría. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron. Siglos después, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dedicó 3 capítulos enteros a este misterio, y lo dejó claro. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Aquí está la clave. Hoy Israel ha vuelto a la tierra. Los huesos están unidos y la carne ha sido restaurada, pero aún el Ruaj de Dios no ha descendido. Ese será el milagro final. Y no será simbólico, será real. Un despertar nacional que cambiará la historia y comenzará la última etapa del plan profético. Y en ese futuro despertar espiritual, Dios no solo restaurará el corazón de Israel, también sellará a un remanente para una misión sagrada. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, revela un detalle clave sobre los tiempos finales. Dios seleccionará a 1,404,000 siervos sellados de entre las 12 tribus de Israel para cumplir un propósito profético durante los juicios del fin. Leemos: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No se trata de un número simbólico cualquiera. Apocalipsis especifica 12,000 de cada tribu, representando un remanente fiel, consagrado, que llevará luz en medio de la oscuridad venidera. Estos sellados son israelitas reales, llamados por Dios para proclamar su verdad cuando el mundo esté envuelto en caos y confusión. Mientras las trompetas suenan, los sellos se abren y la humanidad atraviesa los dolores del juicio final. Estos 144,000 actuarán como mensajeros del Evangelio, proclamando a Cristo como el verdadero Mesías no solo a Israel, sino a todas las naciones. Es la confirmación final de que, aún en medio de la tribulación, Dios no ha olvidado a su pueblo y lo usará como instrumento de salvación global. Porque el propósito de Israel no termina con su regreso a la tierra, sino con su retorno al corazón de Dios, para convertirse finalmente en lo que siempre fue llamado a ser, luz para las naciones. Jesús lo dijo con claridad: aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se renuevan y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es esa higuera, y el reloj profético comenzó a moverse cuando esa hoja brotó en 1948. Pero hay más. Israel no solo ha vuelto a la tierra, ha vuelto a ser el centro del conflicto, el epicentro del interés mundial. Cada guerra, cada tensión en Jerusalén es analizada por las naciones, porque lo que ocurre con Israel afecta al mundo. Y eso también fue anunciado. He aquí yo haré de Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. La visión de Ezequiel sigue activa, en proceso. La nación ha vuelto, el valle ya no está vacío, pero el Espíritu de Dios aún no habita en su pueblo. El Valle de los Huesos Secos es un mapa profético, un cronograma de la restauración de Israel. Pero no fue el final, porque justo después, Ezequiel recibe otra revelación,
Y esta vez no es una restauración, es una guerra profética. Inmediatamente después del renacimiento de Israel como nación, el profeta ve una visión aterradora que conecta directamente con el fin de los tiempos. Un líder misterioso llamado Gog, príncipe de la tierra de Magog, lidera una coalición de naciones extranjeras que se levantan para atacar a Israel. No a un Israel antiguo, sino a un Israel ya restaurado, que vive en paz en su tierra, sin murallas ni defensas. Y los nombres que aparecen en esa coalición no son simbólicos, son reales. Persia, actualmente Irán; Cus, actualmente Sudán; Fut, actualmente Libia; Gomer y Togarma, actualmente Turquía. Todos ellos convergen desde el norte, el sur y el este hacia un único punto del mapa, Jerusalén. Pero Ezequiel no lo describe como una simple invasión, lo llama una cita divina. Porque Dios mismo dice: «Te pondré garfios en tus quijadas, te haré subir contra mi tierra para que las naciones me conozcan». Es decir, Dios permitirá este ataque para rebelarse. No será una guerra geopolítica, será un juicio. Ezequiel dice que cuando Gog y sus aliados estén por atacar, ocurrirá un gran terremoto. Las montañas se derrumbarán, los soldados se volverán unos contra otros, y fuego y azufre caerán del cielo, pero no será Israel quien se defienda, será Dios. Y seré engrandecido y santificado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Pero esta guerra no solo la vio Ezequiel. El profeta Zacarías, siglos después, describe lo mismo desde otro ángulo. Las naciones se reunirán para atacarla, la ciudad será dividida, las casas saqueadas, y en ese momento el Señor descenderá y peleará como en los días antiguos. Y dice algo más: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos». ¿De quién habla Zacarías? Del Mesías, del mismo que fue rechazado, traspasado y crucificado, pero que regresa como rey. Y en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan más de 600 años después, el enemigo vuelve a aparecer y lleva el mismo nombre: Gog y Magog. Las naciones se rebelarán por última vez, rodearán el campamento de los santos y por última vez intentarán destruir al pueblo de Dios. Pero no habrá batalla. El fuego de Dios los consumirá con juicio. El plan no cambia. Israel sigue siendo el centro del escenario del cumplimiento final. Porque Israel es más que territorio. Es el escenario donde el plan de Dios comenzó y donde culminará. Su dispersión fue profetizada, su regreso fue profetizado, su endurecimiento y su despertar también. Y en el último conflicto, cuando todas las naciones se reúnan contra Jerusalén, Dios mismo responderá con poder. Israel es el reloj profético de Dios. Allí fue rechazado el Mesías, allí fue levantado en una cruz y allí volverá como rey. Cada acontecimiento, cada amenaza, cada guerra, marca un paso más hacia el cumplimiento de lo que está escrito. Y el Apocalipsis lo confirma. Jerusalén será el blanco, pero también será el lugar de la redención final. Pablo, Pedro, Juan, Ezequiel, Zacarías, todos coinciden. El regreso del Mesías ocurrirá allí. Y cuando el pueblo de Dios regresó a su tierra y Jerusalén volvió a ser su capital, el calendario profético se activó. Por eso, cuando las naciones comenzaron a alinearse en su contra, los ecos del fin se hicieron imposibles de ignorar, porque todo lo que fue escrito está por cumplirse, y el lugar donde comenzó la historia será el mismo donde comenzará la eternidad. Jesús lo dijo con claridad: «Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Hoy, muchas de las profecías que parecían imposibles están ocurriendo ante nuestros ojos. El regreso de los judíos a su tierra, la restauración del hebreo como idioma nacional, la reconstrucción espiritual de Jerusalén y el surgimiento de alianzas enemigas alrededor de Israel. ¿De verdad crees que todo esto es casualidad? No lo es. La Biblia no es un libro antiguo, es un mapa, un reloj, una advertencia y una promesa, y cada profecía cumplida es un paso más en la cuenta regresiva. Pero la historia no ha terminado. Aún falta lo más importante, el aliento del Espíritu. Y cuando eso ocurra, será como fuego cruzando el mundo. Será el comienzo del final, o del principio. Y ahora, después de todo lo que has escuchado y de ver cómo una visión antigua se cumplió palabra por palabra,
La pregunta es para ti. ¿Crees que estamos viendo cumplirse las últimas páginas del plan de Dios?